Hola a todos, bienvenidos a Baduk al Habla, el podcast de Go, en el que hablamos sobre el juego tradicional de tablero oriental, pero no solo sobre el juego, sino sobre todo lo que lo rodea. Y para el episodio de hoy, que ya es el tercer capítulo, tenemos una racha buena, tenemos a invitados muy especiales, como siempre. En este caso ya los enseño para los que estéis en YouTube. Tenemos a Javier, un veterano ya del podcast, que es bastante asiduo, creo que no ha faltado a ninguno y creemos que va a venir a muchos más, porque le ha gustado la experiencia, ¿verdad, Javier? Sí, 3 de 3, encantado. ¿Qué tal? Perfecto. Tenemos a Chris, que también repite podcast. Hola, buenas. Porque participó en el anterior y ha vuelto. Y tenemos como invitado de honor especial a Eloy, que bueno, para mí es un personaje muy importante del mundo del Go. Y que, bueno, Eloy, preséntate. Pues encantado de estar aquí con vosotros. Pues me llamo Eloy. Llevo muchos años jugando al Go y enseñando Go. Y nada, un placer estar aquí. Bueno, a mí siempre, ya que es el que llega nuevo, me gustaría hacer una introducción breve porque este podcast vamos a tratar sobre enseñanza y primer contacto y diferentes fases de la enseñanza de Go y también del aprendizaje, de las dos partes. Y para mí es muy importante que Eloy esté en este podcast, no sé si él lo sabía, pero es porque fueron sus actividades, la de su club, las que me enseñaron a mí a jugar al Go. Hace ya pues 8 años ya, que se parece pronto. Sí. Entonces doy fe de que bueno, se ha movido mucho y creo que se reconoce poco la labor que ha hecho Eloy y la GOCA para extender el Go a lo largo de toda España, moviéndose a lugares increíbles. Entonces, muchas gracias, Eloy, por venir al podcast. Pues muchas gracias a vosotros. Porque para mí es un honor, de verdad, ¿eh? Lo digo con mucha sinceridad. Y dicho esto, ahora ya sabemos un poquito quiénes somos todos, pues el primer tema de hoy es la enseñanza y el primer contacto, ese momento en el cual alguien que no conoce el juego para nada llega, ve ese tablero tan raro, ve que las piezas se juegan en las intersecciones, lo cual ya también choca. ¿Y cómo conseguís que alguien que no conoce nada, que no lo ha visto nunca, que ni le suene, que digas Go y te digan golf, pues se meta al juego y le interese? Entonces, empezando por el orden de presentaciones que hemos hecho, Javi, ¿tienes experiencia en este aspecto? Sí, ¿en el golf o en el...? No. Yo sí he enseñado en varios eventos y además cuando estaba en Ohio había unas noches que eran solo para novatos. El club de Columbus organizaba noches solo para novatos, ¿no? Entonces había muchas oportunidades para enseñar a recién llegados. Y pues no sé, ¿quieres que empiece a hablar ya un poco de cómo le enfocaba yo? Bueno, si te soy sincero, me ha quedado un poco de intriga sobre el tema de Columbus, qué era eso exactamente, sí, para entender el contexto de esa enseñanza a novatos y tal. Vale, yo tuve la suerte de que hace 5 o 6 meses me invitó Devin Freys, un organizador de Go, podría decirse. Él se considera a sí mismo un Go Organizer, que son personas que se dedican pues a hacer proyectos relacionados con el Go y a expandir el Go. Realmente Eloy, yo creo que por lo poco que me has contado de él, también sería uno, ¿no? Y tú también, realmente. Y entonces esta persona, Devin, que es el creador también del sitio de Baduk Club, que es un mapa con jugadores de Go de todo el mundo, y también forma parte de la junta directiva de la Asociación Americana de Go, él me invitó para pasar allí 2 meses para hacer proyectos relacionados con el Go. Y entonces estuve 2 meses en Columbus y tuve oportunidad pues de asistir, por ejemplo, entre otras cosas, a estas noches de novatos que organizaban todos los lunes, que estaban pensadas solo para gente que acaba de empezar a jugar. Y era muy interesante. Entonces, ese es un poco el contexto. Uh-huh. Y mi forma de enseñar el Go a alguien que acaba de llegar ha ido cambiando poco a poco, yo creo, a lo largo de los años. Pero hoy en día lo que intento es, primero, que comunicar yo con pasión de qué va este juego, ¿no? Es decir, por ejemplo, Devin decía que él tenía una frase muy pegadiza que es venderlo como el juego de los emperadores y los samuráis. Claro, te venden el juego de los emperadores y los samuráis y tú es como, vale, ¿de qué va esto, no? También, por supuesto, tirar de que es el juego más antiguo que aún se sigue jugando, ¿no? Cosas que sabes que le dan peso a algo. Y
Y por supuesto su elegancia y su simplicidad y lo fácil que es aprender las reglas. Entonces, empiezo vendiéndolo así, de alguna manera, empiezo con la parte de marketing y luego, Claro. y luego intento que lo que son las reglas, que ya de por sí en el Go son, digamos, sencillas, ¿no? Lo básico, intento además que sea lo más corto posible ese periodo. Normalmente explico las libertades de una piedra como, a mí me gusta explicarlo como calles por las que puede respirar la piedra, porque realmente cuando pones una piedra en una intersección está como en un cruce de calles, ¿no? Entonces puedes mirar hacia esta dirección, en 4 direcciones. Y luego, pues que si todas las direcciones están tapadas, esa piedra se va del tablero. Yo creo que la forma de explicar las reglas en sí no difiere mucho de una persona a otra, lo que es por lo menos eso, lo básico, lo que es libertades y capturar una piedra. Y quizás lo más interesante es cómo afrontar el jugar en un tablero vacío que es tan grande, incluido el 9x9. El 9x9 realmente es grande para alguien que empieza que acaba de conocer el juego y tiene 81 intersecciones disponibles y no sabe qué hacer con su vida, ¿no? Entonces, en este sentido, yo hace un par de años descubrí en internet un vídeo que me hizo repensar la forma en la que yo explicaba el Go una vez había explicado las reglas más básicas, ¿vale? Por supuesto no entraba ni en tema de Ko, ni en tema de ojos, ni en tema de términos japoneses ninguno, tampoco. No. Y una vez están explicadas las reglas básicas en un par de minutos, como yo afrontaba el empezar a jugar, está definido por este vídeo que encontré hace un par de años y que me flipó, ¿vale? El vídeo es un vídeo que está en YouTube, es un vídeo de Paul Lockhart. Lo pondremos en la descripción del vídeo. En YouTube, en iVoox no sé hacerlo. Sinceramente. Pues Paul Lockhart es un matemático relativamente conocido en Estados Unidos porque es, digamos, muy contracorriente y siempre ha tenido este estilo de reivindicativo en torno a cómo se enseñan las matemáticas. Y en su vídeo él está enseñando Go a alguien y la forma que tiene cuando empieza a poner las piedras es de crear una conversación y de hablar mientras juegan. Entonces, si la persona a la que le está enseñando pone una piedra, él dice, veo que intentas que esa esquina sea tuya, digamos, ¿no? Veo que, vale, pues quieres que la esquina, ok, yo voy a poner una piedra por esta esquina porque a lo mejor pues esta esquina al final puede ser mía, ¿no? Yo eso suelo hacerlo también, sí. Claro, exacto. Luego, bueno, sobre todo también con niños es divertido, ¿no? Bueno, te estás acercando al que pensaba que era mi barrio, voy a intentar estar conectado a mis amigos por lo que pueda pasar y tal. Claro. Ah, que quieres matarme aquí. O sea, quizá para niños menos, pero... Sí. Y bueno, claro. Hay que en verdad, a los niños, cuando dices lo de matar, es lo que más les gusta, ¿eh? Sí. Niños... Todo lo grotesco les encanta. Eso es lo que les engancha de verdad. Sí, el ir a capturar. Y entonces la forma de crear un diálogo que tenía él es la que uso yo hoy en día. Hoy en día siempre que empiezo a jugar una primera partida con alguien a quien acabo de enseñar esa partida, es dialogada. Esto es lo que yo le cuento a esa persona, lo que yo entiendo a través de sus movimientos y le cuento también lo que yo intento hacer con mis respuestas. Entonces, el vídeo es súper recomendable. Y además que Paul Lockhart tiene una historia también con el Go que da para... Paul Lockhart fue fue uno de los productores de este documental de Surrounding Game. ¿Vale? Muy bonito. Exacto, pues es uno de los productores y el hijo es Ben Lockhart, que es uno de los que sale en el documental intentando convertirse en profesional. Ah, mira. No sé si lo recuerdas. Que la historia es súper trágica porque después Ben Lockhart, un tiempo después de grabar el documental, el hijo murió de cáncer. O sea que... Ay, Dios. No, calla. Vamos a preguntar a Chris ahora sobre el tema y después ya vamos de vuelta sobre el... En fin, ese vídeo yo recomiendo verlo cuando esté en la descripción. Seguramente a personas como tú o como Eloy ya tienen claro esa manera de enseñar, pero a mí me dejó, digo, bueno, esto hay que difundirlo si queremos enseñarlo bien. Hombre, todas esas herramientas son útiles. A mí la verdad es que me ha sorprendido mucho porque precisamente a mí eso es la parte que más me cuesta, ¿no? O sea,
yo no tengo experiencia enseñando a niños, pero bueno, siempre, sí que he intentado enseñarle a amigos míos, incluso a mis padres. Pero, o sea, porque realmente yo creo que es un juego que les podría gustar, ¿sabes? Pero siempre me pasa que, bueno, yo le cuento las reglas, hasta ahí todo bien, y ahora llega el momento de eso, de la primera partida, y cómo hace que esa persona no solo que no se desmotive, porque claro, va a perder la primera partida, sino que le enganche y que quiera seguir jugando. Me parece complicadísimo, porque luego, claro, te dicen, bueno, es que estás poniendo piedra y ¿cómo sé yo, no? ¿Por qué esto es así? Y mi única explicación es, bueno, jugando muchas partidas al final aprendes. Y es como eso, juega muchas partidas como algo tan lejano y tan complicado, porque al final tampoco te puedes poner a estudiarlo así. En plan, yo qué sé, te sientes y te pones a estudiar, que al final me cuesta mucho que la gente no pierda esa motivación desde el primer momento, o sea, desde la primera media hora, y que a partir de la media hora diga... Porque lo ves muy abstracto, ¿verdad? Sí. Todavía. Sí, exactamente. Bueno, Eloy, por tus manos han pasado muchísimas gentes, yo incluido. ¿Cuál es tu técnica? Cuéntanos tus secretos. Al principio, cuando empezamos a enseñar Go, yo creo que lo que intentamos era, como ha dicho Javier, el tema del entusiasmo, que notaran que tú eres un flipado de eso y transmitirlo y que la gente lo flipe también. Después con el tiempo te das cuenta que no, que ese no creo que sea el camino, porque había gente que se asustaba. Literalmente en plan, oye, esto no lo entiendo, hay que poner cosas blancas, es como los telos pero muy raro, no sé qué es esto, no lo entiendo, nada. Después te das cuenta que es mejor gastar la energía en el que se interesa. Al final con el tiempo aprendes. Cuando alguien, un niño o quien sea, tú le estás explicando el juego, está probando sus primeras partidas y se le nota en la mirada. Tú dices, esa persona está dándole vueltas al coco, está pensando de más. Entonces cuando dices, y ahí sí te explayas más en explicar y que te des cuenta que está guay, que es Y Eloy, pregunta, cuando ves a ese joven, pequeño, mayor, da igual la edad, que tiene esa mirada de ilusión, que parece que le ha enganchado, que está dándole más vueltas a la cabeza, como tú has dicho, ¿qué haces para mantenerlo enganchado y que no se hunda en la miseria tras perder una partida detrás de otra? Yo creo que también hay un punto ahí psicológico importante, porque hay gente que, yo qué sé, a mí, por ejemplo, me encantaba que me dieran palizas al principio. Es lo que me disfrutaba decir. ¿De qué va esto que soy tan torpe que no consigo? Tengo que entenderlo, tengo que conseguirlo. Y yo qué sé, hay otra gente que es más relajada, prefiere eso, ser menos agresivas con ella. No, es que claro, depende mucho de la persona, pero creo que podría haber a lo mejor esos dos perfiles: gente que le gusta la caña, que es lo más fácil en verdad de enseñar, y la gente que a lo mejor se puede asustar y hay que tener cuidado, no desmotivarla o que se deprime un poco, entonces hay que tener más enganche, dejarle ganar una 9 por 9 al principio. Es eso, depende de la persona. Yo todavía me acuerdo de cuando aprendí en vuestro stand que pusisteis en un salón del manga, que era el de Jerez en este caso. En Jerez fue guay. Yo fui en Jerez y a mí una cosa que me gustó fue que al llegar, después estuve pensándolo, llegué, me enseñasteis las reglas, de hecho fue Arturo, también de la asociación, me enseñó las reglas y yo ya, la verdad que todo el resto del salón me aburrió mucho, me senté ahí y no me salí. Y una cosa que me pareció muy divertida es que organizabais torneos con la gente que se había acercado y decíais, a tal hora hay torneo. Entre solo los que se habían acercado al stand, y ya montáis un torneo y dabais un premio, que era un tablerito. Sí. Así. Y oye, eso también tiene su gracia. Ya meterlos en una cena competitiva nada más empezar. No sé qué pensáis el resto. Eso fue una idea que tuvimos JJ y yo, porque cuando yo aprendí a jugar algo me pasó lo mismo. Yo empecé a jugar, como dices tú, me aburrió todo lo que había en el evento, no me acuerdo ni qué evento era, no es que quería jugar algo. Y el premio era una tontería, es que nada, ridículo. Pero solo por el hecho de querer ganarlo ya me puse a saco a aprender, a mirar. Entonces nosotros pensamos que el tema de un pequeño torneo de principiantes, de gente que ha aprendido, y un premio como un tablero, porque iba a motivar, y fue todo un éxito todos los años. Yo lo perdí, también te digo.
Yo perdí. Pero, si te soy sincero, a mí lo que más me gustó fue la experiencia de que fuesen partidas organizadas de torneo. Yo nunca había vivido un torneo así. Era ya directamente como este contra este se ha rankeado tal, tiene que enfrentarse a la final. Y yo no llegué a la final siquiera, fíjate si era malo. Pero acababa de más, el primer día jugando, 2 segundos. Pura no suerte podía, todo. claro. Es pura suerte, Claro. quien gane, quien pierda. Entonces, es curioso. No sé si quería decir algo más a alguien, Chris, Javier. Bueno, Sí, dale, Cris. como quiera. No, yo quería. O sea, yo creo que la parte del torneo está guay, sobre todo si es eso, a lo mejor el primer contacto que tienen. Pero creo que también es un arma de doble filo, porque al final la competitividad puede depender de la persona, pero hay gente que le puede afectar muy negativamente. De hecho, pasaba que había mucha gente que estaba allí todo el fin de semana jugando y el tema del torneo ni fu ni fa pasaban del tema. Sin embargo, otra gente jugaba 2 partidas, aprendía un poco y ya, quiero jugar el torneo, quiero ganar el premio y le daba igual. Y supongo que habrá pasado gente que a lo mejor después de estar todo el fin de semana jugase el torneo, perdiese contra alguien que acabase de llegar y se frustrase tanto que no volviera. Pues, mira, fíjate, por norma general, el que ganaba el torneo es el que jamás vuelve a aparecer. De forma, sí, es raro, nunca entendí muy bien por qué, pero Yo soy uno de los que perdieron, así que... la gente que perdía solía quedarse más. Yo creo que eso, que al final te motiva el pensar que es un reto, ¿sabes? A lo mejor esa persona pensó, esto es muy fácil, llevo 2 días jugando y he ganado. Ya lo tengo, ya. Y ya lo tengo, exacto. Hay gente que es así, ¿eh? Vamos, conozco casos de niños de haberle explicado 2 partidas y decir, bueno, ya lo sé todo, te gano cuando quieras, profesor, ¿sabes? Y tú, oh, Dios. Bueno, Javier, querías decir una cosa más, ¿verdad? No, que no. O sea, eso están hablando de torneos para la gente que acaba de aprender a jugar en ese evento en concreto, porque eso sí que no lo había visto nunca. Me parece súper interesante. Torneo de 9x9. Pasado mañana, el sábado, voy a un evento me acerco a Tenerife, a un evento de un salón del cómic o algo así, no sé cómo es. Y no había pensado en organizar un torneo de la gente que haya aprendido en ese evento. Eso podría estar curioso. Le daré una vuelta. A ver, no sé si habrá tanta gente interesada como para sacar un torneo de ahí. Bueno, aunque sea de 4 personas. Nosotros lo hacíamos cuando teníamos 8 participantes y ya te digo, casi 15 años hemos estado haciéndolo, ¿no? Qué guay. Está muy bien, la verdad. Lo que es la idea y también porque les dices a tal hora es el torneo y la gente al estar en un evento automáticamente conecta, a esta hora es este evento de Go y asiste, solo porque es como una actividad más dentro de todas las que hay dentro del evento, ¿no? Puede ser una conferencia de la guerra mundial como un torneo de Go y se han apuntado, ¿no? Porque incluso si le dices que apunten su nombre al evento como que van a venir, suelen ir casi siempre, no todos, pero imagino que habrá algunos. Si no se les atraganta la comida japonesa. Qué bien. Ahora, sí. Bueno, sí. No, que iba a preguntar, entonces, digamos que somos más partidarios de ver un poco a la persona a la que le estamos enseñando, si realmente esa persona demuestra interés o no. Porque, por ejemplo, yo suelo tirar por jugar partidas que son igualadas, que a lo mejor puedo ganar por un punto a la persona que le estoy enseñando y se motiva y estuve tan cerca y tal. Pero, por ejemplo, ustedes ahora han hablado de que su propio perfil era más de, no, apalízame aquí, que a mí eso me motiva. Y claro, supongo que depende, pues eso, de cada persona, ¿no? A la que le estés enseñando. Claro. Yo, por ejemplo, no, ¿eh? O sea, a mí me apalizan y me cabreo muchísimo. O sea, pero mucho. Otra cosa es que sea más ok y luego al final cuando se me pasa el cabreo vuelva, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, tu forma me gustaría más. Todo depende. Claro, es que depende mucho de la persona. Vale. Yo era perder y lo pasaba bien. Porque también había una cosa importante y es que eso es para otro podcast, pero a mí me gustaba jugar. No me importaba el resultado, me gustaba lo que era colocar y ver las cosas que pasaban. Eso ya... Para otro episodio, como digo, simplemente quería añadir un último caso antes de cerrar este bloque y es ¿qué creéis que da mejor resultado? ¿Empezar enseñando el come o ir directamente a enseñar hay que rodear territorios? Venga, empiezo yo por mi escasa experiencia y voy a hablar con... Es que los recuerdos que tengo en la cabeza ahora es de hace poco que estuve también en Tenerife y había... Creo que 4 niñas ahí
a las que les estaba enseñando y yo usé mi método de un poco lo que hemos hablado, y el come, digamos que llega por sí solo. O sea, luego la gente, si tiene un alma de asesino en serie, lo va a sacar, se le va a ver además. Y así que yo lo que enseño es lo que he dicho. Intento, más que nada, hacerles ver que aunque el tablero sea grande y el juego sea muy abstracto, realmente tiene una parte intuitiva importante. Si tú pones una piedra en la esquina, es que te interesa la esquina. Si tú pones una piedra en el centro, es que a lo mejor te interesa que tener poder sobre lo que pasa en todo el tablero. En ese sentido, el Go es que no hay diferentes tipos de piezas, no hay reglas que te tengas que aprender de cada pieza. Que si pones una piedra en un sitio es porque quieres tener cierto poder en ese sitio. Y una vez comprendido eso, el come y la guerra viene por sí solo, porque a la gente le gusta, a unos más, a otros menos, pero le gusta darse leña. Tú realmente te alejas de empezar con el come. La verdad es que yo no lo he usado. De momento nunca he empezado así. En mi club hay gente que sí lo hace, con niños también y tal, pero yo nunca lo he usado. Igual debería probarlo, claro. Yo estoy un poco de acuerdo contigo, Javi. O sea, creo que al final el alma asesina, y más sobre todo en el 9x9, aparece, acaba llegando. Y que al final creo que es más importante que aprendan bien el concepto, que le quede claro el concepto desde el principio de cuál es el objetivo del juego, que empezar con el come, porque luego al final le vas a tener que quitar ese hábito. ¿Y Eloy? Pues por experiencia en temas de salones manga, sobre todo, que pasa un montón de gente por los tableros, el come es lo primero que enseñamos. La otra, para mí es al revés. Creo que las otras reglas salen solas después. Ellos te van haciendo preguntas. Al que le interesa, llega a una situación, yo que sé, bueno, y ahora tengo aquí un montón de fichas, esto se muere o no se muere. Ya viene la explicación de que es un grupo, que es un ojo, que son dos, bla, bla. Pero también es la forma más sencilla cuando tienes que enseñar a mucha gente, la verdad, de empezar. Sí. También es depende mucho de estandarizada. Claro, si vas a un evento de cultura japonesa donde la gente es más tranquila, tiene más tiempo, no sé qué, si te paras más a enseñar las reglas y a lo mejor tienen más efecto. No sé. Depende mucho. En temas de niños, creo que el come es lo más sencillo, porque lo van a pillar rápido, no se van a rayar. Pero no adelante, que ese es el bloque 2. Sí, también yo creo que es eso, depende mucho de las personas, porque al final el come sí que es verdad que es más fácil verlo. O sea, yo recuerdo que, por ejemplo, cuando le intentamos enseñar a mis padres, que estabas tú aquí, creo que se lo explicamos a mi madre, lo entendió más o menos cómo iba, pero mi padre no lo veía ni para atrás. Y creo que fue Álvaro que le cogió y se lo empezó a explicar con el come, y ahí ya sí que como que le empezó a interesar un poco. Entonces, bueno, también tú puedes ir viendo, ¿no? Cómo reacciona la persona. Se aplicaría lo mismo, a cada uno les viene algo distinto mejor. Y yo es que lo pregunto porque en mi caso yo siempre he enseñado con el come al inicio, porque es como yo aprendí y bueno, me enseñó Eloy prácticamente, y funciona siempre muy bien, pero hay muchos casos en los que he probado hacerlo distinto y me ha sorprendido lo bien que funciona a veces enseñar simplemente las reglas de hay que rodear territorio, hay que conseguir puntos directamente, y que la gente intente hacerlo, y cuando hace una jugada pues comentársela con diálogo, como dice Javi. Eso he visto que funciona muy bien, pero depende mucho de la persona, en mi caso. Pero una cosa, a ver, por aclarar, el come nos referimos a que lo que le decimos a la persona que aprende es intenta capturar una piedra de tu oponente, básicamente. O sea, que se centre en que el objetivo es... Vale. Sí, no jugar efectivamente, Atarigo. Perdona para los que ya estáis escuchando y no sepáis lo que es el come, es que muchas veces lo damos por supuesto. Es poner como regla para ganar una partida capturar una o más piedras de Go, porque no tiene que ser una, puede ser a lo mejor quien capture 3 gana. El primero que capture gana. De hecho, esto conecta mucho con el siguiente tema, que podemos ya pasar al siguiente, que está pensado para hoy, que es el de enseñar Go a niños, desde jovencitos. No sé si os habéis topado en vuestra vida, en vuestra carrera de Go, con algún jugador de muy poca edad, con apenas un niño frente al tablero. A lo mejor en algún torneo habéis enfrentado a alguno, en el extranjero. Yo sé que en Alemania hay algunos, y Eloy sé que está exiliado en Alemania, si no me equivoco. Sí. No, yo estoy exiliado en Francia, así que cada uno apunta. Cada uno apunta. Entonces, contadme, ¿habéis tenido experiencia con niños antes en el Go, en el mundillo? Yo no. ¿Tú no tienes experiencia con niños en el Go? Muy pocos. Yo sí he tenido bastante. En Cádiz estuvimos haciendo
5 o 6 años creo que fue, una colaboración con la Casa de la Juventud. Y eran diferentes colegios de niños que habían tenido problemas o problemáticos, cosas así. Y tenían que hacer una serie de cursillos y el del Go estaba incluido. Y no sé. Ojo, para niños problemáticos, ¿verdad? Niños problemáticos con problemas, había como dos grupos. Claro. Sí. Pero la idea también es utilizar el Go con fines terapéuticos, en cierto Exactamente, modo. la idea que le dimos nosotros a Caso de la Juventud era de que el tema del Go era un juego, deporte que ayudaba a concentrarte, a reflexionar sobre muchos temas del tablero que podían reflejarse en la vida y fue muy útil, la verdad. También enseña modales, tengo entendido. Sí. El tema de la etiqueta, de comportarte bien, de respetar al oponente, de pensar que no todo siempre es ganar o todo siempre es perder. Todo ese tema sí, es muy interesante con los niños. ¿Y tú, Javier? Muy poco. Como he dicho, pues a lo mejor en total, en todos los eventos en los que he estado, pues habré enseñado máximo 15 niños, quizás. En nuestro club tenemos la suerte de que hemos conseguido tener a alguien que empezó con creo que 11 años y ahora tendrá 15 o 16, no lo tengo claro, y sigue yendo al club. Yo creo que es de lo más satisfactorio que hay y uno de los grandes triunfos de los últimos años, porque fichar a alguien pequeño y ver cómo va creciendo y que siga yendo al club año tras año, no solo ver cómo va creciendo en el juego, sino ver cómo va creciendo él como persona y cómo llegó, o sea, el pensar que yo lo vi la primera vez en el evento en el que él aprendió a jugar, también me emociona, ¿no? Pero no tengo tanta experiencia como para realmente tener claras ciertas normas de cómo enseñar a niños o cuál es la mejor estrategia. Bueno, yo en mi caso sí que recuerdo dos experiencias diferentes, muy diferentes en cuanto a mi paso por el Go y encontrarme con niños. La primera fue en Alemania, que nunca se me olvidará, porque era que estaba en un torneo, el de Berlín, sería, bueno, tira años para atrás, ya no me acuerdo. Y me topé con una niña que estaba frente al tablero, la típica niña muy chiquitita. No sabría ni decirte la edad, vamos, probablemente estaría en los 7, 8 años. Y la vi que estaba colocando piedras en el tablero como haciendo dibujos. Y a mí me encantó porque me acerqué y dije, ostras, está haciendo dibujitos. Y vi cómo los hacía y empecé a decirle, sí, si colocas tal y tal. Y se me ocurrió poner un sumego, que tenía un librito de sumego, no queréis que me lo inventé yo, ¿eh? Y le puse el sumego y va la tía y lo resolvió en un momento. Y dije, no puede ser. Le puse otro más difícil, ¡plá! Resuelto. Y me di cuenta de que la niña estaba ahí jugando porque desde niña, al parecer, me contaron los padres después, que se había dedicado a hacer formitas en el tablero. A hacer maripositas, a hacer florecitas y que de ahí ya conocía un poquito los patrones de hacer dibujos, no de jugar. Y había empezado a ponerle esos problemitas como el que yo le había puesto así por mi propia iniciativa. Era muy sencillo, pero era brutal porque lo que es la teoría de cómo jugar no la conocía, pero oye, mataba todo lo que se pudiera matar, era impresionante. El punto vital de cualquier cosa te lo encontraba. Entonces, a mí eso me chocó mucho y me sorprendió, pero claro, eso es un caso excepcional, una cosa que yo creo que es muy rara de encontrar, al menos en Europa. Entonces, la otra experiencia que yo tuve es más normal, porque sí que fue más como lo que le pasó a Eloy, que dentro de la Asociación Andaluza de Go estuve dentro de un programa para ir a colegios a enseñar a niños. Pero claro, teníamos el límite de que eran unas 4 clases dentro de lo que era el colegio, en su horario normal de colegio, como los típicos que van charlas de policías a enseñar, ¿no? Nosotros a lo mejor nos daban 4 lecciones en vez de una, pero sí que la experiencia ahí fue enseñando a 20 niños que había que utilizar el come-come sí o sí. Te acercaba, come-come, para que todos lo siguieran, eran reglas sencillas, los ponía a jugar y lo intercalábamos mucho con Hikaru no Go, que teníamos una versión sin tacos. Porque es tremendo. No sé si habéis dado cuenta. Entonces, así intercalándolo, también le sacábamos a una pizarra que teníamos para que jugasen en equipos, un equipo de alumnos contra otros, y iba un poco así pasándolo bien, que fuese también una actividad de grupo, que estuviesen dentro, y la verdad que funcionaba bastante bien. Sin embargo, no funciona mucho a la hora de arraigarlo, porque ya eso depende de los padres más que de los niños a esa edad. Son muy chicos. Entonces es difícil que vayan a un club por la noche, los sábados en general. Ya, bueno, y también, es que por ejemplo, en todo lo que me dieran en una clase
hacía poco caso, la verdad. Bueno, O sea, de hecho, yo la primera vez que conocí el Go fue un trabajo de la universidad y bueno, hice el trabajo porque tocaba y pasé del Go hasta años después. joder. O sea, para nada, ¿no? No te gustó. Bueno, a ver, era un trabajo de programación, yo no, Ah. no tenía ni idea de programar. Es que se ve que mi profesor era un friki de esto de AlphaGo. Fue justo el año que salía AlphaGo. Entonces nos mandó a hacer un programita que jugara algo. ¿Porque qué has estudiado tú, Chris, antes de nada? Yo estudié ingeniería aeroespacial Vale, y ahí. en esa época la informática la llevaba muy mal, la odiaba y no la entendía. Me parecía la cosa más horrible del mundo. Y tú imagínate, a mí me mandaron a hacer eso y yo, pues bueno, hice ahí para salir del paso. Pero que eso, que en general a mí me viene alguien como tú, cuando yo estaba en el instituto, me cuenta, o en el colegio, en primaria, me cuenta algo y digo, bueno, sí, hay que pasar la hora aquí, pero no. O sea, ya, por lo menos en mi caso, tiene que ser algo que yo qué sé, que a mí me interese por mi cuenta y lo mismo me gusta, pero tiene que salir de mí. O sea, a mí que me vengan a dar una clase lo llevo mal. Bueno, pero también tengamos en cuenta que, por ejemplo, en ajedrez, eso de meter a los niños en club de ajedrez de muy chicos siempre se ha hecho. Entonces, ahí se forma ya un grupo de jóvenes muy jóvenes que crecen con el ajedrez siempre y acaba, bueno, teniendo mucho nivel. Sí, pero eso al final Sí, pero- es una cosa cultural, ¿no? O sea, ¿Eloy? Sí, que creo que eso, los del club de ajedrez son niños que se acercan al ajedrez. Pero que es como dice ella, si se te acerca un tío a tu clase a explicarte algo, te da igual. Además, que mi experiencia es así, vamos. Ir a un colegio es de los peores sitios para enseñar Go. sí. O sea, al final No, los hombre. niños están Sí, allí porque están obligados. Exacto, correcto. Al final, yo reconozco que de toda la labor no me arrepiento, no por la cantidad de niños que han venido después al club, que han sido prácticamente cero, por no decir cero, porque a lo mejor algún caso aislado ha podido haber, pero me cuesta creerlo, sino porque todo el entorno que rodeaba a esos alumnos, los profesores y tal, de repente conocían el juego. Y eso sí que era más interesante, ¿no? Que hubiese un grupo de gente, los mayores que rodeaban todo lo que es ir a una clase, enseñar el juego y tal, los profesores, pues tenían que conocerlo. Y esa es la labor que más se ha hecho en cuanto a divulgación. Que yo creo que al final el acercamiento de un niño hacia cualquier cosa tiene que ser de una forma más normal, más orgánica. O sea, yo por ejemplo cuando conocí el ajedrez era porque mi tío tenía un ajedrez, yo vi el ajedrez, me parecía curioso y le pedí que me enseñara, ¿no? Entonces yo creo que la labor viene por ahí, por difundir el Go, que la gente conozca algo, porque el problema es que aquí en Europa no conoce ni Perry el Go, entonces... No. A los padres que tengan hijos, que no les obliguen a jugar al Go. Exacto. No hay que obligarlo, correcto. Eso es lo importante al final de esta. O sea, para que un niño aprenda a jugar algo tiene que atraerle antes, ¿no? Le tiene que interesar. Sí. Sí. No hay que metérselo en boca, como algunos querríamos. Si no, con cuidadito. Sí, eso es uno de los dolores que tengo yo. Si alguna vez tengo un hijo, meterle el Go. No meterle el Go va a ser lo duro. Pero bueno, también conozco, por ejemplo, casos de padres que se han pasado toda la vida jugando al Go, pero sin enseñárselo a sus hijos. Y esos hijos más tarde hablar conmigo y diciendo, yo es que tengo el recuerdo del sonido de las piedras, del tac, tac del internet. De mi padre toda la noche jugando, ¿no? Y al final, de chicos no les llamó nada la atención, no les interesó, pero ahora de mayores, de repente se hacen algo y dicen, sí, eso lo jugaba mi padre, hacía el tac, tac, ese. Se quedan mucho con los sonidos, con las sensaciones, y entonces dicen, oye, me interesa aprenderlo. Y a través de esa frase que parece un poquito extraña, yo he metido algo a por lo menos 3 personas. Es un poco teniendo en cuenta el panorama que hay. No sé. Una pregunta que lanzo ahora, porque la frase que dijo Eloy, creo que también la has dicho tú, Álvaro, de que los colegios es uno de los peores lugares para ir a enseñar Go. También la decía Devin, este chico que me invitó allí a Columbus, y tiene un vídeo hablando de eso, de no enseñes Go en colegio. Pero mi pregunta sería, ¿y actividad extraescolar? ¿Qué tal que haya un Go como actividad extraescolar? O sea, que esté disponible. Yo lo veo a tope. A mí me parecería muy buena idea. Sí, o sea, yo eso lo veo bien. O sea, yo al final el problema que veo del Go en los colegios no es el sitio en sí, es el hecho de que tenga que ser en el horario escolar. Porque al final ahí estás obligado. O sea, en una actividad extraescolar al final te apuntas tú porque tú quieres y ya está. Porque te apetece, ¿sabes?
O porque tus padres quieren tenerte entretenido, ¿no? Pero bueno, no estás obligado. Vale. Hubo un tiempo en Puerto Real, después de un salón manga, enseñamos a 2 chavales de un instituto, no me acuerdo el nombre ahora, y fue hace un montón de años. Pero es verdad que hicieron una serie, algo así, no un club, pero sí como una actividad extraescolar de ellos mismos intentaron enseñar a gente de su instituto, y al final llegaron a hacer 7 o 8 por lo menos. No continuaron, cuando se separaron con el tema instituto ya se empezaron a separar cada uno por un lado y ya no. Pero funcionó mucho más el tema de un propio compañero te dice que algo está muy guay, vamos a jugar, vamos a intentarlo, que ir tú a clase. Está claro. Hombre, el boca a boca. Sí, como todos hemos aprendido a jugar a las Magic en el instituto o cosas así en su día, ¿no? Si todo el mundo lo está haciendo, pues... O sea, la si moda, amigo, ¿no? De los tazos. Si tu amigo lo hace, claro. Vale. ¿Hay tiempo para hablar un poco de qué reglas usar para empezar a jugar? Porque ahí yo, por ejemplo, sí que he tenido dudas de, con reglas chinas y tal, para que puedas jugar dentro de tu territorio. ¿Cómo enseñas cómo acaba la partida? Que es una de las cosas menos amables que tiene el Go. Ese tipo de cosas. Estás hablando de reglas que a lo mejor yo, 3Q, todavía no conozco. Todavía no. Estoy diciendo, a nivel de enseñanza, en mi caso. Si quieres, saca el tema, abre el melón. Porque, vamos, llevamos ahora mismo 36 minutos, son 45 del podcast, tiramos por ahí. Sí, por la parte más técnica, digamos, por curiosidad. Oye, y una vez están enseñando, hay alguien interesado, ¿cómo le enseñas, por ejemplo, cómo acaba la partida y cómo se puntúa? Gran pregunta, pero yo siempre pongo el ejemplo de las fronteras, ¿no? Vamos a imaginar que hay varios países o un país, depende de cómo esté el tablero, y hay que cerrar la frontera. Y no me meto nunca en japonesa o china o no. Si es alguien muy nuevo, se va a rayar, lo que dice Álvaro. Yo tampoco tengo muy claro todavía cómo son las reglas chinas. Sí, no lo digo por irnos a los detalles de cada regla, ni por decirle que hay 2 tipos de regla, por supuesto, a la persona tampoco, sí, sino por este tema de que puedan tirar dentro de su propio territorio y no pase nada, porque es normal que cuando acabas de empezar a jugar tires 8 piedras dentro de tu territorio y 9 y a lo mejor 10, este tipo de cosas. Claro. Aquí el problema técnico es que si yo no sé contar a los chinos, tampoco puedo enseñar a contar a los chinos. Entonces, aunque sea más fácil por lo que tú dices jugar dentro del territorio, yo realmente no sabría, con una partida adelante, contar al modo chino. No sabría cómo sale ese resultado. No. Es contar las piedras de tu color que tienes encima más los espacios tuyos que están rodeando esas piedras. O sea, cuentas eso. Es que... Claro. En mi club, por lo general, había una tradición de, incluso al empezar, enseñar con las japonesas de solo territorio. Sí, igual. Pero las chinas, en ese sentido, son súper amables. Luego, las reglas chinas de verdad tienen unas cosas que, bueno, nosotros lo hemos vivido cuando de repente en Fox te pone el rollo de 3 con un cuarto, ese tipo de... Sí. Pero el tema de solo tener que contar las piedras que tienes en el tablero y los espacios que hay en medio, como que lo hace mucho más sencillo que estar pensando esto es tuyo, esto es mío, tal, no sé, y poder tirar, sobre todo, yo creo que lo mejor que tiene lo de las reglas chinas para empezar es simplemente que puedas tirar piedras dentro de tu propio territorio y punto, y no te tienes que preocupar, ¿no? Yo creo, a ver, en mi caso es que yo creo que funciona bastante bien cuando le decimos que las piezas capturadas rellenan su territorio. Entonces empiezas a tapar puntos y en esas primeras partidas normalmente se come muchísimo. Y cuando se dan cuenta, a lo mejor tienen que contar 4 puntos contra 6, ¿no? Porque no hacen unas fronteras bien, todo se va muriendo y al final quien cierra eres tú, como que estás supervisando la partida y dices ya ha llegado un momento, oye, creo que hay que cerrar aquí, vamos a probar esto, porque así la frontera queda bonita, se lo van marcando y tras esas indicaciones el territorio queda siendo muy chiquitito y... Al ser tan fácil de contar, porque haces con el dedo 1, 2, 3, 4, ¿no? Más o menos entra más fácil. Lo difícil de verdad no es eso, sino que la gente sepa cuándo algo está vivo o está muerto. Eso es lo difícil de verdad. Muy, muy difícil al principio, ¿sí? Porque claro, me dicen, ¿y por qué no puedo entrar aquí? Digo, porque se muere. Dice, pero ¿por qué se muere esto y no se muere lo suyo? Claro. Sí, a mí el concepto de los 2 ojos me parece mucho más complicado, la verdad. Es muy difícil. Porque, por ejemplo, o sea, el tema de la frontera, yo creo que al principio, si haces una partida más o menos tranquilita, que no te metas ahí a matarle todo, puedes conseguir que se cree una frontera más o menos definida y que la persona lo vea.
En plan de, bueno, y esto es tu territorio, este es el mío, lo contamos y estamos todos felices. Pero es eso, o sea, ¿cómo le explicas el concepto de los dos ojos para que no se muera y que por eso no se puede meter? A mí eso me cuesta mucho más. Es que Realmente puedes dejarlo jugando hasta, o sea, decirle, bueno, sigan jugando a ver qué pasa y al final, pues, esas personas verán cómo acaba muriendo todo realmente, ¿no? Con lo poco que saben matar. Los últimos años que estábamos enseñando saco es lo que hacíamos nosotros también, dejar. Sí, no, solo terminando lo de que cuando descubrí la regla china para enseñar, me gustó, pero por supuesto sin incluir nada de cómic ni nada, sino simplemente que puedes tirar todo lo que quieras dentro de tu territorio. Sí, que Al no- final quitas las piedras que hay muertas y ni tienes que contar las piedras que están fuera del tablero, solo cuentas las que quedan dentro. Y me pareció como lo más práctico, y a día de hoy, si llego al punto de tener que enseñar el final de la partida y contar, es lo que suelo usar. Pero no sé, al igual de repente dentro de un par de años cambio y Claro, vuelvo o sea, a la japonesa. ve probándolo y Mm. según el resultado que obtengas, pues nos informas. Si además tenemos que hacer un podcast sobre enseñanza de Go 2, porque hay muchas cosas que se han quedado en el tintero. Sí. Sí, ¿no? sí. Respecto a material de enseñanza para gente que empieza a jugar, ¿qué recomendaríais vosotros? Ahora que nos quedan 5 minutos bueno, 3 minutos de podcast. Uf, qué recomendación. Un tablero 9x9 por lo menos, ¿no? Con fichas. Tablero Aunque 9x9. mi primer tablero 9x9 fue en mi escritorio, echar las líneas con un compás y con unas conchas de berberecho que pinté con un spray. Ese fue mi primer tablero, pero lo recomendable es irte a alguna tienda o algo, buscarlo en internet y comprártelo. Sí. Oye, ten en cuenta que mucha gente que empieza a jugar a lo mejor lo conoce en un evento, vuelve a su casa y no hay nadie que quiera jugar con él o con ella. Claro, eso me pasó a mí. Claro. Y tú tienes tu tablero ahí para mirarlo y disfrutarlo, pero hecho, ¿no? Ya, exacto. Mi madre jamás lo olvidará. También es lo bueno del Go, que te puedes fabricar un tablero con tantas cosas. O Sí, sea, sí, sí, bastante. Será bueno. Sí. ¿Y tú qué recomendarías como material para iniciarse? ¿Sabes? Yo es que nunca me he visto en la situación de enseñar a alguien en un evento y luego recomendarle material. Ahora que lo pienso, me acabo de quedar patinando, porque claro, lo que le decimos normalmente es venta al club la próxima semana y nos quedamos tal día, tal hora en todas las semanas, así que vente cuando ¿Dais quieras. folleto? No, aunque es una de las cosas que quiero implementar, porque además descubrí yo creo que el folleto que más me ha gustado hasta ahora, y estoy traduciéndolo, porque además es de, ¿cómo se dice? De derechos, libre de derechos, ¿no? Lo hicieron en Canadá, creo. Y el folleto me parece súper conciso y muy bien explicado, y además muy bien diseñado. Y ahora estoy a ver si lo traduzco y lo paso a la comunidad nuestra, a la española, para que todos los tengamos disponibles. Sí, yo solo he visto en inglés el folleto ese que dices tú. Está muy, muy guay. ¿No? Sí. Pero el único que no lo conozco. Luego Pues, te lo paso. Pasadlo. Vale. ¿Y algún material inicial? A ver, para empezar desde 0-0 me parece muy complicado porque al final yo, por ejemplo, intenté aprender a jugar de 0-0 mirando YouTube y metiéndome en servidores y yo no entendía nada. A mí, hasta que no vinieron y me explicaron 4 cosas, pues no hay manera. Lo que sí que me gustaría, o sea, es que va a sonar topicazo, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, cuando empecé ya sabía jugar, ¿vale? Digamos que ya sabía medianamente jugar un poquito. Yo mejoré mucho cuando me descargué la aplicación esta de Tsumego. Y me puse a hacerlo, hice lo fácil, todo, pero luego me puse a repetirlo y a repetirlos compulsivamente para ver básicamente quién lo hacía más rápido, quién terminaba los 50 Tsumego más rápido. Y yo ahí mejoré muchísimo. O sea, esa es la clave. Di un salto. Y suena topicazo, pero es importante, obviamente, aunque al fin, porque yo decía, ¿qué más da que me los memorice si esto no va a volver a repetirse? Pero sí que se repite mucho la situación o cómo resuelves el Tsumego, entonces sí que... Porque incluso hay gente que para aprender pone a la gente a pelearse y a hacer Tsumegos y después ya a lo mejor directamente al 19x19, dicen por ahí. Ya tiene dominio, para adelante. Pero bueno.
Dime. Sí, que es verdad que hoy no va a dar tiempo a tocar lo del camino al al Q de un solo dígito, pero quizás una de las claves de cuando alguien de verdad se lo va a tomar en serio es cuando empieza a hacer sumegos, ¿no? Es como el paso a wow, ahora Estamos de acuerdo. Sí. Bueno, para hablar del single digit tendremos que esperar al futuro podcast donde trataremos ese proceso que todos los jugadores en algún momento aspiran a tener de pasar del doble dígito al single digit, uno de los primeros objetivos, digamos, de este juego que te propone el ranking. Y eso sí, será en un futuro porque se nos ha acabado el tiempo. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí. Eloy, Javier, Chris. ¿Os volveré a ver en otro podcast? Cuando quieras. Perfecto. Esa es la respuesta que quería oír. Ya los tengo enganchados en público. Por lo tanto, muchísimas gracias también a todos los que escucháis, dejad comentarios y, bueno, darle a like para participar. Si alguno quiere participar más activamente, o sea, estar dentro del podcast como comentarista, uno más o invitado, en el Telegram de Ispago podéis entrar fácilmente y preguntar por el podcast y yo os meto en algún episodio que os interese o podéis sugerir temas también para futuros podcasts. Hecha la promoción, de nuevo muchas gracias a todos los que habéis estado. Esto ha sido Baduca al habla y nos despedimos. Hasta luego, gente. Chao.